¿Alguna vez te has imaginado que la tierra se abriera bajo tus pies? ¿Que ciudades fueran tragadas por olas gigantes y que el fuego consumiera todo en cuestión de horas? En Lisboa, 1755, eso no era imaginario. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió aquel día terrible que dejó a toda una capital en ruinas? Hoy descubrirás cómo la madre naturaleza destruyó Lisboa de la manera más brutal. ¿Y por qué ese desastre cambió para siempre la forma en que pensamos sobre la vida, el poder e incluso Dios? Lisboa era una ciudad próspera, llena de comercio y lujo. Pero, ¿podría la riqueza y el poder protegerla de la furia de la naturaleza? De repente, el suelo tembló con una fuerza inimaginable. Casas se derrumbaron, iglesias se desplomaron, y miles de personas quedaron atrapadas entre paredes que se venían abajo. Pero lo peor aún estaba por venir. Olas gigantes barrieron la costa y el fuego se extendió por barrios enteros. ¿Cómo podría alguien sobrevivir a esta combinación mortal? Vas a entender cómo esta tragedia moldeó gobiernos, pensamientos filosóficos y la propia reconstrucción urbana, revelando verdades crueles sobre la fragilidad de la humanidad ante la naturaleza. Suscríbete al canal para conocer más sobre el poder catastrófico de la naturaleza. 1 de noviembre de 1755, Día de Todos los Santos. Un día que prometía solemnidad, rezos y velas encendidas en cada iglesia de Lisboa. Nadie podía imaginar que aquel día sería recordado no por la devoción, sino por la furia de la naturaleza. Lisboa, una ciudad próspera, elegante y llena de vida, estaba a punto de enfrentar algo que cambiaría su historia para siempre. A las 9 de la mañana, sin aviso, la tierra empezó a temblar. Primero fue un temblor leve, casi un susurro, que hizo que algunos se preguntaran si era su imaginación. Pero en cuestión de segundos, el susurro se convirtió en un rugido ensordecedor. La ciudad vibraba como un coloso enfurecido. El suelo se abría, los edificios crujían, las iglesias y palacios se desplomaban. Era un terremoto monumental, con una magnitud estimada entre 8.5 y 9 en la escala Richter. Una fuerza tan poderosa que podría compararse con la explosión de miles de bombas simultáneamente. No hubo tiempo para prepararse. Lisboa estaba atrapada. Calles enteras desaparecieron bajo los escombros. Plazas se convirtieron en campos de ruinas. Cada casa que se caía era una historia, un hogar, un recuerdo que se perdía en el instante. Y lo peor, la magnitud del terremoto no solo afectó a Lisboa, se sintió en toda la península ibérica, sacudiendo España, Marruecos y más allá. Era como si la tierra misma estuviera anunciando su poderío, recordándole a la humanidad lo pequeños que somos frente a sus fuerzas. Los registros históricos describen el horror de esos minutos con detalles que hielan la sangre. El suelo temblaba con una intensidad que hacía imposible mantenerse de pie. Puentes colapsaron, campanas de iglesias sonaron por última vez antes de caer al suelo. El miedo se transformó en pánico absoluto. Gente corriendo sin rumbo, atrapada entre el derrumbe de edificios y el miedo a ser sepultada viva. La magnitud de este terremoto superó cualquier experiencia humana anterior en Europa. Era una demostración brutal de que la naturaleza no necesita permiso para destruir. Y no terminó ahí. El terremoto tuvo una duración tan larga que muchas personas pensaron que la ciudad entera se hundiría en el abismo. Minutos que se sintieron como horas, cada sacudida más intensa que la anterior. Los testigos hablaron de grietas que se abrían en el suelo como si la tierra misma respirara fuego. Casas, palacios, iglesias. Todo se tambaleaba y caía ante la fuerza incontrolable. La magnitud del sismo era tal que incluso los barcos en el río Tajo se agitaban violentamente, chocando entre ellos como juguetes en manos de un gigante. La fecha y la magnitud de este terremoto marcaron un antes y un después en la historia de Lisboa y del mundo. Nunca antes se había visto un desastre de tal intensidad en Europa. Las estadísticas modernas estiman que murieron entre 30.000 y 50.000 personas, pero cada número no logra capturar el terror, la desesperación y el caos que se vivió. El 1 de noviembre de 1755 no fue solo un terremoto, fue un recordatorio brutal de la fragilidad humana. Hoy, siglos después, seguimos recordando esa fecha, no solo como un hecho histórico, sino como una advertencia. La Tierra puede despertar en cualquier momento. Su magnitud no entiende de rezos ni de planes urbanos. Y aunque Lisboa se reconstruyó, los ecos de aquel 1 de noviembre siguen resonando en cada piedra, cada calle y cada memoria de quienes se atreven a mirar la historia con ojos atentos. Si alguna vez alguien te dice que puede controlar la naturaleza, solo recuerda el 1 de noviembre de 1755. Ese día,
La magnitud del desastre enseñó a la humanidad lo que significa enfrentar la furia de la Tierra sin previo aviso. Fue un golpe brutal, visceral y absoluto, imposible de ignorar, imposible de olvidar. Imagina el Atlántico, un mar aparentemente tranquilo y eterno. Ahora imagina que debajo de sus olas, la Tierra se prepara para despertar con una fuerza que nadie podría imaginar. Esa fue la realidad el 1 de noviembre de 1755. El epicentro del gran terremoto de Lisboa no estaba dentro de la ciudad, ni siquiera cerca de la costa. Estaba hundido en las profundidades del Atlántico, a sudeste de Lisboa, donde la tierra y el océano se encontraron para desatar un desastre sin precedentes. La distancia no importó. A pesar de estar kilómetros mar adentro, el epicentro transmitió su violencia a la superficie con una intensidad que hizo temblar toda la península ibérica. Portugal entero sintió la furia, España lo percibió, y Marruecos no quedó indemne. Cada onda sísmica que surgía del epicentro viajaba con una velocidad aterradora, golpeando la tierra y los edificios como si un martillo invisible los estuviera triturando uno a uno. El epicentro fue el corazón oculto del caos. Desde allí surgió el poder que derrumbó iglesias, palacios y casas de Lisboa. Cada sacudida llevaba la firma de aquel punto secreto bajo el océano, un punto que nadie podía ver, tocar o controlar. Era la evidencia de que la naturaleza puede actuar desde la distancia, desde lo invisible, y aún así destruir todo a su paso. Los científicos modernos creen que el epicentro se situó en una falla sísmica que conecta la placa euroasiática con la africana. Pero en 1755 nadie sabía eso. Para los lisboetas, la tierra simplemente explotó bajo sus pies. Lo que parecía un terremoto local era, en realidad, la manifestación de un epicentro remoto, un monstruo dormido que se despertó en el océano y envió su furia hacia la costa. Cada ciudad que sentía el temblor estaba, sin saberlo, conectada directamente con ese punto bajo el Atlántico. Lisboa, situada a apenas unos kilómetros del epicentro, recibió el impacto más devastador. Otras ciudades como Cádiz, Sevilla e incluso Madrid percibieron cómo el suelo vibraba bajo ellos, un recordatorio de que la energía del epicentro no entiende fronteras. El Atlántico se convirtió en un transmisor de destrucción, llevando ondas sísmicas a kilómetros de distancia, tocando cada piedra, cada edificio, cada corazón aterrorizado. Y aún más, desde el epicentro surgió no solo el terremoto, sino también un tsunami gigantesco. Las olas viajaron desde el Atlántico, golpeando la costa portuguesa con fuerza mortal, arrastrando barcos, personas y casas. La ubicación exacta del epicentro determinó la dirección y magnitud de aquel tsunami, haciendo que la tragedia fuera aún más implacable. Lo que estaba oculto bajo el mar dictó la suerte de miles. El epicentro no era solo un punto geográfico, era el detonante invisible de una catástrofe histórica. Cada historia de sobrevivientes, cada casa destruida, cada vida perdida, estaba vinculada a ese corazón secreto del Atlántico. La ciudad pudo ser reconstruida, pero el recuerdo del epicentro sigue allí, latente, recordando que la fuerza de la naturaleza puede surgir de lo más inesperado. El terror de aquel día nos enseña una lección simple y brutal. No importa cuán lejos parezca estar el peligro, su epicentro siempre puede alcanzarnos. La Tierra puede temblar desde kilómetros mar adentro y aún así, hacer que todo a su alrededor se derrumbe. Hoy, al mirar un mapa del Atlántico sudoeste de Lisboa, uno podría imaginar la calma del mar. Pero aquellos minutos de 1755 nos recuerdan que bajo la superficie, la Tierra tiene secretos capaces de cambiar la historia en un instante. El epicentro fue la chispa invisible de la destrucción, y su historia sigue resonando en cada rincón de Portugal, en cada memoria que se atreve a mirar el pasado con ojos atentos y respetuosos ante la fuerza del océano y la tierra. Era la mañana del 1 de noviembre de 1755, Día de Todos los Santos. Lisboa, llena de luz, velas encendidas y el murmullo de oraciones, estaba viva, ignorante de lo que estaba por suceder. A las 9 de la mañana, el suelo comenzó a temblar. Primero un murmullo, luego un rugido. La ciudad entera vibró como si un gigante invisible hubiera tomado a Lisboa entre sus manos y comenzara a aplastarla. La destrucción inmediata fue total. Casas que habían resistido siglos se desplomaron en segundos. Iglesias, símbolos de fe y esperanza, se convirtieron en montañas de escombros. Palacios nobles colapsaron sin piedad. Calles enteras desaparecieron bajo polvo y ladrillos. Cada piedra caída llevaba consigo historias, memorias, vidas. No hubo tiempo de reaccionar. Nadie estaba preparado para ver cómo su ciudad desaparecía en cuestión de minutos. La gente corría por las calles tratando de escapar de los edificios que caían sobre ellos. Cada paso era un riesgo.
cada esquina un potencial sepulcro. Los gritos se mezclaban con el crujido de la madera, el estallido de las tejas y el rugido de la tierra. El terremoto no perdonaba nada. Los relojes se detuvieron. Las campanas sonaron por última vez antes de caer y los muebles se convirtieron en proyectiles mortales. Pero la destrucción no se limitó a la caída de edificios. La tierra se agrietó como una hoja seca. Grietas profundas aparecieron en calles y plazas, tragándose personas, animales y todo lo que encontraban a su paso. Algunos testigos hablaron de agujeros que devoraban a los incautos, de puertas que ya no llevaban a habitaciones, sino al vacío. Era un caos absoluto. La ciudad, que había sido símbolo de comercio, cultura y poder, ahora era un terreno de muerte y polvo. Y entonces llegaron los incendios. Las velas de las iglesias y los hogares, encendidas en la mañana, se convirtieron en llamas que se extendieron por la ciudad. La destrucción inmediata se volvió una tormenta doble, terremoto y fuego trabajando juntos para aniquilar Lisboa. Calles enteras ardieron, y aquellos que habían sobrevivido al temblor ahora luchaban contra el fuego, desesperados, atrapados entre muros que se derrumbaban y llamas que devoraban todo. La violencia del terremoto hizo que incluso los barcos en el río Tajo fueran lanzados contra los muelles y unos contra otros. No había refugio seguro. Cada lugar de la ciudad parecía condenado. La destrucción fue tan completa que Lisboa dejó de ser reconocible. Los sobrevivientes describieron la ciudad como un infierno en la tierra, un lugar donde la vida y la muerte se mezclaban sin piedad. Los números intentan dar sentido a la tragedia. 30.000 a 50.000 muertos, edificios destruidos por miles, iglesias derrumbadas, palacios convertidos en ruinas. Pero ninguna estadística logra transmitir la sensación de impotencia. El miedo paralizante, la certeza de que nada volvería a ser igual. La destrucción inmediata no fue solo física, fue psicológica, espiritual y cultural. La ciudad había muerto en cuestión de minutos, y los sobrevivientes quedaron con los ojos llenos de polvo, lágrimas y desesperación. El gran terremoto de Lisboa nos recuerda que la naturaleza no pregunta, no espera y no perdona. En un instante, lo familiar puede convertirse en desconocido, lo seguro en peligro mortal. La destrucción inmediata del 1 de noviembre de 1755 fue un recordatorio brutal. La vida es frágil, la ciudad es frágil, y frente a la furia de la tierra no hay fortaleza que resista. Cada piedra caída, cada grito, cada llama que devoraba la ciudad sigue resonando en la memoria histórica. Lisboa nunca olvidó ese día, porque la destrucción inmediata no fue solo un evento, fue un golpe visceral al corazón de la humanidad, imposible de ignorar y aún imposible de comprender por completo. El 1 de noviembre de 1755, Lisboa ya estaba sufriendo el peor terremoto de su historia. Casas colapsadas, iglesias derrumbadas, calles convertidas en ruinas. Pero la naturaleza tenía una segunda sorpresa, aún más aterradora. Un tsunami gigantesco, nacido del epicentro en el Atlántico, avanzando hacia la ciudad con una fuerza que nadie podía imaginar. Primero, el río Tajo empezó a retroceder. El agua desapareció como por arte de magia, dejando barcos varados, peces muertos en la arena y un silencio inquietante. Los habitantes, confundidos, miraban con asombro, sin comprender que aquello era la señal de un desastre aún mayor. En cuestión de minutos, la marea cambió, y el océano regresó, pero no como siempre. Regresó como un monstruo enfurecido, arrastrando todo a su paso. Las olas se elevaron como montañas líquidas, golpeando muelles, casas y personas. Los barcos fueron lanzados contra las paredes, los árboles arrancados de raíz y las calles inundadas en cuestión de segundos. La fuerza del tsunami era tal que parecía querer borrar Lisboa del mapa por completo. Nadie estaba a salvo. Incluso aquellos que habían sobrevivido al terremoto encontraron que la ciudad ahora estaba bajo el ataque del agua. Los relatos de los sobrevivientes describen escenas de terror absoluto. Familias enteras arrastradas por las corrientes, niños llorando, hombres tratando de sostenerse de lo que podían, solo para ser tragados por la ola siguiente. Las calles se convirtieron en ríos violentos y las plazas en lagos de destrucción. Todo lo que el terremoto había dejado en pie estaba en riesgo de desaparecer bajo la fuerza incontrolable del mar. El tsunami no fue un fenómeno aislado. Las olas viajaron con rapidez por todo el Atlántico, alcanzando no solo la costa portuguesa, sino también ciudades del norte de África y España. Cada ola era un recordatorio de que el epicentro en el Atlántico no había terminado su devastación.
Lisboa, que ya estaba en ruinas, enfrentaba ahora un segundo golpe mortal, donde la tierra temblaba y el agua golpeaba al mismo tiempo. El río Tajo, antes tranquilo, se convirtió en un enemigo letal. Barcos fueron arrojados unos contra otros. Muelles y embarcaderos desaparecieron en segundos. La ciudad costera se transformó en un campo de batalla entre el hombre y la naturaleza. Cada ola traía consigo escombros, cadáveres y un caos imposible de describir completamente. La magnitud de aquel tsunami hizo que incluso los valientes se sintieran impotentes ante la furia del océano. El tsunami de 1755 también enseñó algo que la humanidad rara vez recuerda. El agua puede ser tan destructiva como la tierra. Mientras que el terremoto derrumbó edificios y abrió grietas, el tsunami arrastró lo que quedaba, haciendo que la devastación fuera casi total. La combinación de ambos fenómenos convirtió a Lisboa en un paisaje de terror, un lugar donde la vida y la muerte se mezclaban en un instante. Hoy, siglos después, la historia del tsunami sigue siendo un recordatorio aterrador. La naturaleza no perdona, y los océanos, aparentemente tranquilos, pueden transformarse en monstruos capaces de destruir ciudades enteras. Cada ola que golpea nuestras costas es un eco lejano de aquel 1 de noviembre, cuando el Atlántico levantó sus brazos de agua y rugió contra Lisboa, enseñando que la furia de la naturaleza no tiene límites, fronteras ni compasión. El tsunami no fue solo agua. Fue un golpe visceral a la humanidad. Un recordatorio de nuestra vulnerabilidad frente al poder del planeta. Lisboa sobrevivió. Se reconstruyó. Pero cada piedra, cada calle, cada recuerdo, lleva la marca de aquel océano enfurecido. Quien escucha la historia siente el miedo, la urgencia y la devastación que significó enfrentarse a un tsunami nacido del corazón del Atlántico. El 1 de noviembre de 1755, Lisboa no solo enfrentó un terremoto, un incendio y un tsunami. Lisboa enfrentó una cifra que hiela la sangre, decenas de miles de vidas perdidas en cuestión de horas. El número exacto nunca se sabrá con certeza, pero las estimaciones más conservadoras hablan de 30.000 muertos, mientras que otras cifras llegan hasta 50.000 personas. Cada número no es solo estadística, es una tragedia humana, un golpe directo al corazón de la ciudad. Imagina caminar por Lisboa esa mañana y ver cómo el suelo se abre bajo tus pies. Casas colapsando, iglesias derrumbándose, llamas devorando lo que queda. Ahora imagina que mientras luchas por sobrevivir al terremoto, el tsunami llega como un monstruo de agua, arrastrando todo a su paso. Cada ola se llevó familias enteras, niños, ancianos, desconocidos y vecinos, todos mezclados en un caos absoluto. La muerte no hizo distinción. La ciudad, de repente, estaba llena de gritos, de desesperación y de cuerpos que flotaban, atrapados entre escombros y agua. Las calles de Lisboa se convirtieron en ríos de cadáveres. Algunos fueron enterrados bajo edificios colapsados, otros fueron arrastrados por las corrientes del río Tajo y del océano. Nadie estaba seguro. Cada momento era un riesgo mortal. Quienes sobrevivían al terremoto podrían no sobrevivir al fuego, al colapso de una iglesia o al siguiente golpe del tsunami. La muerte estaba por todas partes y su número crecía con cada minuto que pasaba. Los testimonios de la época son estremecedores. Supervivientes hablaban de familias desaparecidas en segundos, de gritos que se perdían entre el estruendo del terremoto y el rugido del mar. Hombres intentando rescatar a sus hijos, mujeres buscando a sus esposos, todos atrapados en un escenario que parecía sacado de un infierno. Cada víctima representaba una historia truncada, una vida que no volvería jamás. El impacto no se limitó solo a Lisboa. Las ondas sísmicas y el tsunami afectaron otras regiones de Portugal, España y el norte de África, aunque la mayoría de las víctimas estaban concentradas en la capital portuguesa. La magnitud de la tragedia hizo que la sociedad se enfrentara a una pregunta imposible. ¿Cómo reconstruir una ciudad donde decenas de miles han desaparecido? Cada calle vacía era un recordatorio silencioso de los que no regresarían. La cifra de víctimas no solo reflejaba la destrucción física, sino también el trauma psicológico. La pérdida masiva dejó cicatrices profundas en la población sobreviviente. Vecinos que habían perdido a familiares y amigos se encontraban atrapados entre la devastación, intentando rescatar lo poco que quedaba, enfrentando la impotencia frente a la magnitud de la catástrofe. Cada cuerpo sin vida, cada hogar destruido, era un golpe a la esperanza y a la fe. El número de víctimas también cambió la manera en que el mundo veía los desastres naturales.
El terremoto y sus consecuencias no eran solo un evento local, eran una tragedia global, un ejemplo brutal de cómo la naturaleza puede, en cuestión de horas, borrar vidas, recuerdos y ciudades enteras. Lisboa se convirtió en un símbolo de vulnerabilidad humana, un recordatorio de que frente a la fuerza de la tierra y el mar, la vida es frágil, y la muerte puede llegar en un instante. Hoy, al recordar el número de víctimas del gran terremoto de Lisboa, no hablamos solo de cifras. Hablamos de vidas, historias, lágrimas y desesperación. Cada muerto es un eco que aún resuena en la memoria histórica. La cifra es aterradora, pero la realidad de lo que sucedió aquel 1 de noviembre de 1755 es aún más desgarradora. Lisboa perdió no solo edificios y calles, sino su gente, su corazón, su alma. Después del 1 de noviembre de 1755, Lisboa no era una ciudad. Era un mar de ruinas. Un lugar donde el polvo cubría lo que antes eran calles vibrantes, iglesias imponentes y palacios elegantes. Miles de vidas se habían perdido. La tierra había temblado y el océano había rugido. Pero mientras muchos veían desesperanza, un hombre vio una oportunidad para reconstruir y reinventar. Su nombre, Marqués de Pombal. Pombal no se dejó intimidar por la magnitud del desastre. Su primera orden fue clara: enterren a los muertos y traten de salvar a los vivos. Cada palabra era un llamado a la acción inmediata. Mientras las llamas aún devoraban la ciudad y los escombros estaban calientes, comenzó la planificación de la Lisboa que debía renacer. No sería la misma ciudad. Sería una ciudad resistente, organizada y moderna, preparada para enfrentar futuras catástrofes. La reconstrucción comenzó con calles rectas y amplias, diseñadas para facilitar la circulación y el control de incendios. Los edificios ya no serían construidos de manera improvisada. Cada estructura debía seguir estrictos criterios antisísmicos. Se inventaron nuevas técnicas de construcción, como cimientos reforzados y estructuras de madera dentro de muros de ladrillo, capaces de absorber el impacto de futuros terremotos. Cada edificio que se levantaba era un testimonio del ingenio humano frente a la naturaleza implacable. El Plano Pombalino, como se llamó, no solo fue un plan de reconstrucción urbana, fue un manual de supervivencia. Plazas, calles y avenidas fueron diseñadas pensando en la seguridad y la eficiencia. Cada detalle tenía un propósito: reducir el riesgo de derrumbe, facilitar la evacuación y controlar incendios. La ingeniería se convirtió en el escudo contra el caos que había destruido la ciudad apenas meses antes. Pero la reconstrucción no fue solo técnica, fue psicológica y cultural. Lisboa necesitaba volver a ser un lugar donde las personas pudieran vivir, trabajar y soñar. Los edificios nuevos ofrecían refugio, pero también esperanza. Cada ladrillo colocado era un símbolo de resiliencia, un mensaje de que la ciudad podía levantarse del desastre más absoluto. La reconstrucción se convirtió en un acto de desafío frente a la muerte y la destrucción. Pombal supervisó personalmente cada paso. No hubo improvisación. Todo estaba calculado. Se establecieron regulaciones estrictas, inspecciones constantes y castigos para quienes desobedecieran. La ingeniería y la autoridad trabajaron de la mano para garantizar que Lisboa nunca volviera a caer de la misma manera. La ciudad se convirtió en un ejemplo pionero de planificación urbana moderna, inspirando a otras ciudades en Europa y el mundo a aprender del desastre y prepararse para el futuro. El impacto del Plan Pombalino fue inmediato y duradero. Las calles rectas, los edificios resistentes y los espacios abiertos hicieron que Lisboa no solo se reconstruyera físicamente, sino que resurgiera como un símbolo de resiliencia. La ciudad que antes era vulnerable, ahora era un ejemplo de cómo la ingeniería, la ciencia y la determinación humana podían dominar la devastación de la naturaleza. Hoy, cuando caminamos por la Baixa Pombalina, cada piedra, cada fachada y cada plaza nos recuerda que Lisboa se levantó de sus cenizas. La reconstrucción y la ingeniería no solo salvaron la ciudad, reescribieron su historia, demostrando que incluso después de la mayor catástrofe, la humanidad puede crear belleza, orden y seguridad donde antes había caos y muerte. El gran terremoto de Lisboa destruyó la ciudad, pero también reveló la capacidad infinita del ingenio humano. Pombal y su equipo transformaron la tragedia en oportunidad, mostrando que la reconstrucción no es solo levantar paredes, sino restaurar el alma de una ciudad. Cada calle recta, cada edificio antisísmico, cada plaza abierta es un recordatorio. Lisboa sobrevivió y lo hizo con inteligencia, coraje y determinación.
El 1 de noviembre de 1755, Lisboa fue sacudida por un terremoto que no solo derrumbó edificios, sino que desmoronó certezas humanas. Lo que los ojos presenciaron, el suelo abriéndose, iglesias cayendo, el océano rugiendo, llevó a los filósofos y pensadores a una pregunta aterradora. ¿Por qué existe el mal en la naturaleza? El desastre no solo afectó cuerpos y calles, sino también mentes, ideas y creencias que hasta entonces parecían inquebrantables. Antes del terremoto, muchos europeos confiaban en la idea de que vivimos en el mejor de los mundos posibles, una teoría optimista inspirada en Leibniz. Pero Lisboa demostró lo contrario en cuestión de minutos. El terremoto, el fuego y el tsunami destruyeron la ciudad con indiferencia absoluta, sin importar la devoción de sus habitantes, su moral o su bondad. Era un recordatorio brutal. La naturaleza no se preocupa por la justicia ni por la fe. Filósofos como Voltaire se enfrentaron a esta realidad con palabras que ardían de crítica. En su obra Cándido, el terremoto se convierte en símbolo de la absurda crueldad del mundo. Cada piedra que cayó, cada ola que arrasó la ciudad, era un argumento tangible contra el optimismo ciego. La tragedia se convirtió en una lección filosófica y moral, cuestionando no solo la bondad de Dios, sino también la capacidad del hombre para comprender el universo. Pero el impacto filosófico del terremoto no se limitó a debates abstractos. Los pensadores comenzaron a buscar explicaciones racionales, científicas, para la catástrofe. La idea de que los desastres eran castigos divinos comenzó a perder fuerza frente a la evidencia de fenómenos naturales incontrolables. Se abrió un camino hacia la ilustración y la ciencia moderna, donde el hombre podía estudiar, entender y eventualmente mitigar los efectos de la naturaleza, en lugar de aceptarlos como destino o castigo. Lisboa se convirtió en un laboratorio filosófico y científico. Cada edificio destruido, cada calle arrasada, planteaba preguntas sobre moral, destino y responsabilidad humana. ¿Era la ciudad castigada por sus pecados? ¿O simplemente un ejemplo del caos inherente al mundo? La tragedia forzó a los intelectuales a repensar la relación entre Dios, el hombre y la naturaleza, y a desafiar creencias que antes parecían inamovibles. El terremoto también puso a prueba la resiliencia emocional y ética de la sociedad. Sobrevivientes y líderes como el Marqués de Pombal actuaron con rapidez y pragmatismo, demostrando que incluso frente a la devastación absoluta, la acción racional podía salvar vidas y reconstruir ciudades. La filosofía dejó de ser solo especulación, se convirtió en guía para la acción. Cada decisión sobre rescates, planificación urbana y prevención futura se volvió una manifestación práctica de pensamiento filosófico aplicado. El impacto filosófico del gran terremoto de Lisboa trasciende siglos. Nos recuerda que la naturaleza no solo destruye cuerpos, sino también certezas, creencias y estructuras de pensamiento. Nos obliga a enfrentar preguntas incómodas sobre el sufrimiento, la justicia y el lugar del hombre en el mundo. Cada reflexión sobre el terremoto, cada ensayo y obra inspirada por él, es un eco de miedo, asombro y búsqueda de sentido. Hoy, cuando leemos sobre Lisboa en 1755, sentimos no solo la tragedia física, sino el temblor que alcanzó la mente humana. El terremoto enseñó que incluso en el desastre más absoluto, la filosofía puede surgir como luz en la oscuridad, cuestionando, aprendiendo y buscando respuestas donde antes solo había certezas ciegas. El gran terremoto de Lisboa no fue solo un evento natural, fue una sacudida al pensamiento humano, una llamada a la reflexión y una prueba de que la mente puede temblar tanto como la tierra. Enfrentando la indiferencia de un universo implacable y encontrando en la razón y la acción un camino hacia la comprensión y la supervivencia. El 1 de noviembre de 1755, Lisboa fue arrasada. Terremoto, incendio y tsunami se combinaron en una tragedia que dejó decenas de miles de muertos y convirtió la ciudad en un mar de ruinas. Pero más allá de la devastación inmediata, el gran terremoto dejó un legado histórico que transformó no solo a Lisboa, sino al mundo entero. Primero cambió la percepción de los desastres naturales. Antes de 1755, muchos creían que los terremotos eran castigos divinos o simples accidentes inexplicables. Lisboa demostró que la naturaleza actúa con independencia, indiferente a la moral humana. Esta revelación sacudió a filósofos, científicos y políticos, provocando una revolución en la manera de entender los fenómenos naturales. El legado también se refleja en la ingeniería y la planificación urbana moderna. El Marqués de Pombal no solo reconstruyó la ciudad, la reinventó. Calles rectas, plazas abiertas, edificios antisísmicos, cada detalle se convirtió en un modelo pionero de resiliencia urbana. La Baixa Pombalina sigue siendo un ejemplo histórico de cómo la ingeniería puede enfrentar los peores desastres naturales y proteger la vida humana. Lisboa se convirtió en un laboratorio de innovación. Ingenieros, arquitectos y científicos comenzaron a estudiar terremotos y tsunamis de manera sistemática.
La ciudad mostró que la planificación inteligente podía minimizar pérdidas futuras y salvar miles de vidas. Cada edificio reconstruido y cada técnica antisísmica nacieron de la lección brutal que dejó el desastre. El impacto social también fue profundo. La tragedia unió a la población, fortaleció instituciones y transformó la manera en que los líderes respondían a emergencias. La acción rápida y decisiva de Pombal sentó un precedente. Los desastres requieren organización, liderazgo y planificación, no solo plegarias. Lisboa enseñó al mundo que la respuesta humana puede ser tan decisiva como la fuerza de la naturaleza misma. En el ámbito filosófico y cultural, el terremoto dejó un legado duradero y universal. Inspiró debates sobre el mal, la justicia y la razón frente al caos. Escritores como Voltaire y otros pensadores ilustrados reflexionaron sobre la fragilidad humana y la indiferencia del universo, dando lugar a un cambio profundo en la filosofía europea. La tragedia de Lisboa trascendió fronteras, convirtiéndose en símbolo de cuestionamiento y aprendizaje. El terremoto también transformó la forma en que la historia se documenta y se estudia. Los registros de los daños, las estadísticas de víctimas, los informes sobre tsunamis y incendios fueron recopilados con detalles sin precedentes. Esto permitió que futuras generaciones entendieran la magnitud del desastre y aprendieran de él. Lisboa se convirtió en un ejemplo histórico de cómo el conocimiento surge del desastre. Incluso hoy, más de 2 siglos después, el legado histórico de Lisboa sigue vivo. Cada calle, cada plaza y cada edificio reconstruido cuenta la historia de resiliencia humana frente a la catástrofe. La ciudad es un recordatorio tangible de que incluso tras la devastación absoluta, es posible renacer, aprender y adaptarse. El gran terremoto también dejó una lección global. La preparación ante desastres no es opcional. Desde entonces, muchas ciudades europeas y del mundo comenzaron a estudiar riesgos sísmicos, planificar evacuaciones y fortalecer construcciones, inspiradas por lo que Lisboa enseñó con sangre y polvo. Su legado histórico es, en esencia, una guía para la supervivencia de la humanidad frente a la naturaleza implacable. Lisboa cambió para siempre. No solo se reconstruyó, sino que se convirtió en símbolo de innovación, resiliencia y aprendizaje. Cada piedra colocada después del terremoto, cada decisión de ingeniería, cada reflexión filosófica y cada registro histórico es parte de un legado que sigue vivo. La tragedia que destruyó la ciudad también la transformó en un faro de enseñanza para el mundo entero, recordándonos que incluso en el peor desastre, el espíritu humano puede levantarse más fuerte y sabio que antes. El gran terremoto de Lisboa de 1755 no fue solo un desastre natural. Fue un recordatorio brutal de la fragilidad humana frente a la fuerza de la naturaleza. Terremoto, incendios, tsunami. En cuestión de horas, la ciudad entera quedó arrasada, miles de vidas se perdieron y el mundo entero se preguntó, ¿cómo puede suceder algo así? Pero Lisboa también nos enseñó algo más profundo, la resiliencia. La reconstrucción, la ingeniería, la filosofía y las lecciones históricas mostraron que incluso después de la devastación más absoluta, la humanidad puede levantarse, aprender y reinventarse. Cada calle, cada edificio, cada historia sobreviviente es un testimonio de coraje, ingenio y esperanza. Reflexiona por un momento, ¿qué harías si tu mundo cambiara en un instante? Lisboa nos muestra que podemos enfrentar la adversidad con acción, conocimiento y determinación. Si te impactó esta historia, si te hizo sentir el poder de la naturaleza y la fuerza del espíritu humano, suscríbete al canal. No solo descubrirás más historias históricas increíbles, también aprenderás a mirar el pasado con ojos atentos y reflexivos. No dejes que estas lecciones se pierdan. Haz clic en suscribirte y acompáñanos en cada viaje por la historia que cambió al mundo.